Ya, pues yo le agradezco mucho por la... ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Ya. Les agradezco mucho por la invitación. Siempre es muy bueno educar y también educar a las pacientes, porque de esa educación surgen interacciones con los médicos que nos hacen a todos aprender mucho. Y yo la verdad es que cuando más estresado he estado por tratar de ayudar a una paciente, han surgido ideas como la que vamos a ver hoy día, como es la neuromodulación tibial posterior en la endometriosis, que es una herramienta de tratamiento que nosotros la ocupábamos para otras cosas. Les voy a mostrar en el transcurso de la presentación, en la cual vamos a hablar un poco de cuáles son las características del dolor de la endometriosis, cuáles son los diagnósticos diferenciales, o sea, cuáles son otros diagnósticos que también pueden estar presentes en pacientes con endometriosis o que pueden confundirse con endometriosis. Y que no siempre lo que duele es la endometriosis, si bien es cierto, como lo vamos a ver en la presentación, es la principal causa de dolor pélvico crónico en las mujeres, pero también existen otras condiciones que pueden estar en conjunto con la endometriosis o no estar, digamos, presente en la endometriosis, sino que ser otra patología que también hay que estar atento a diagnosticar. Esta presentación va a durar unos 20-25 minutos para después darle paso a algunas preguntas que ustedes puedan tener. Si en algún momento no sé, o pierden el hilo o si en algún momento tienen alguna pregunta, les pido que la conversemos al final para poder tener esa instancia al finalizar la reunión. Bueno, como ya lo dijo Marcela, yo soy Valentín Manrique, ahí está mi presentación. Yo trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Red Salud Providencia. Eh, y uno de mis focos de atención en los últimos años ha sido el dolor pélvico. Y cuando a alguien le gusta el dolor pélvico o alguien está interesado en esto, es imposible no tener que meterse en lo que es la endometriosis. Eh, Vamos a la siguiente diapositiva. Dame un segundo. Bueno, la magnitud del problema en el fondo es, yo creo que esto a lo mejor ustedes lo saben, pero es súper importante tener claro que el dolor pélvico es la primera causa de derivación ginecológica, o sea, es la primera causa de derivación desde la atención primaria a los centros que ven en el fondo ginecología en forma secundaria o terciaria. O sea, la principal causa de derivación desde la atención primaria a los hospitales o digamos, o derivaciones a centros privados o públicos de salud es el dolor pélvico. Son más o menos el 20% de las citas ginecológicas a nivel secundario y el 18% de las trabajadoras que sufren de dolor pélvico requieren, por ejemplo, esta es una estadística del Reino Unido, como mínimo un día de ausencia laboral a la semana. Y esto genera una serie de condicionantes en el fondo o compromisos o va afectando una serie de ejes de la paciente, como por ejemplo en lo familiar, en la relación con su marido. Las pacientes con dolor en general tienden a aislarse socialmente, tienden a tener sentimientos de catastrofización del dolor y muchas veces trastornos del ánimo asociados con esta presencia de dolor crónico, trastornos del sueño y obviamente desde el punto de vista laboral muchas de ellas se ven muy afectadas. El impacto económico de cómo impacta en el fondo el tener dolor pélvico crónico o la magnitud, digamos, de que la paciente o que haya muchas pacientes en el mundo que tengan dolor pélvico crónico es re importante. Y fíjense lo que se gasta, por ejemplo, en el Reino Unido, que involucra Inglaterra, Escocia e Irlanda. Se gastan más o menos 274 millones de dólares al año en cuidados y en tratamientos de pacientes para el dolor pélvico crónico. Eso es una cantidad de plata impresionante, que en nuestro país obviamente estamos muy lejos de eso, pero con harto ingenio y con harta estudio y con mucha pasión por lo que hacemos, gastando muchísimo menos, creo que podemos ayudar a un gran número de pacientes. Fíjense que las pacientes que tienen dolor pélvico crónico, esto estamos hablando de hombres y mujeres, ¿ah? Más o menos el 50% de las pacientes de la población referida con dolor crónico del pélvico tienen antecedentes de abuso físico o sexual. Un 30% de ellas tienen antecedentes de estrés postraumático. Y hay una muy elevada posibilidad de que la paciente que tiene dolor pélvico crónico
tenga una depresión mayor, o tenga el antecedente o el abuso de sustancia, y sufra alguna disfunción sexual o de somatización. Somatización se llama al fondo de que cuando hay alguna condición psiquiátrica o alguna condición psicológica que afecta en forma severa a la paciente, esta a veces puede generar o percibir dolores o síntomas que en verdad son más que nada reflejo de una ansiedad o un estrés intenso de esa persona. Diferenciamos disculpen un segundo, diferenciamos en el fondo, les pido disculpas, porque esta presentación no sé por qué está con audio de fondo, pero bueno, concéntrense en lo que estoy hablando ahora. La temporalidad tiene mucho que ver en el fondo, y lo crónico es muy diferente de lo agudo. Los dolores agudos, todos hemos tenido dolor agudo. Cuando uno se pega en el dedo, sé que le cae algo en el pie, o uno se quema con algo, por ejemplo, en la cocina, o con un fósforo, con un encendedor. Ese dolor, en el fondo, el dolor agudo, tiende a protegernos, ¿ya? Pero el dolor crónico, que se define, digamos, con una temporalidad, por lo menos un dolor que dure más de 6 meses, no tiene una función protectora. Tiene una función de degradar la calidad de vida de quien tiene dolor. Al ser crónico y al persistir en el tiempo, se produce lo que se llama la sensibilización central. En el fondo es que la velocidad de conducción del dolor desde donde se origina, en este caso, por ejemplo, en la pelvis, hacia el sistema nervioso central, hacia el cerebro, va a ser una velocidad de conducción muy, muy acelerada. Yo siempre les digo a las pacientes que, por ejemplo, es como si un auto viajara por una carretera a 100 kilómetros por hora normalmente, y cuando hay un dolor crónico y está sensibilizado, esa información viaja a 1 millón de kilómetros por hora y se refleja en lo que es síntomas físicos de la paciente, que es la alodinia y la hiperalgesia. ¿Qué es lo que es esto? La alodinia es un estímulo que no debiera ser doloroso, es doloroso y genera dolor a lo mejor de una magnitud moderada, pero lo genera. Y la hiperalgesia en que un estímulo que sí puede ser doloroso genera un estímulo severísimo y muy severo de dolor, comparando pacientes que tienen la enfermedad y con pacientes que no tienen la enfermedad. Y esto obliga a hacer un manejo con fármacos en forma específica. Ya no nos sirven los medicamentos que son como los antiinflamatorios no esteroidales, como el ibuprofeno, como el ketoprofeno, como el ketorolaco, ¿no? Ya no nos sirven esos medicamentos, porque la forma de manejarse en este tipo de pacientes con este tipo de dolor, cuando ya hay una sensibilización a nivel del sistema nervioso central, es con otro tipo de medicamentos, porque si no vamos a fracasar en el intento por mejorar la calidad de vida. Cuando pensamos en dolor pélvico crónico, siempre, como les decía, la mayor cantidad de las pacientes, sobre todo las pacientes en edad fértil, tienen endometriosis, ¿ya? Pero existen otras causas también de dolor que pueden coexistir con la endometriosis o pueden estar presentes sin que necesariamente esté presente la endometriosis. Esto yo se los cuento porque ustedes conozcan un poquito más de que existen otras opciones de diagnóstico y que no siempre alguien que tiene un dolor pélvico crónico tiene de todas maneras o seguramente tiene una endometriosis. Por ejemplo, en lo que se llama la cistitis intersticial o el síndrome doloroso vesical, el síndrome intestino irritable, la mialgia o los dolores de los músculos del piso pélvico, las neuropatías de algunos nervios que están involucrados en la pelvis, como el nervio pudendo, la vulvodynia, que es el dolor relacionado a la vulva, la dismenorrea, que tiene bastante que ver con la endometriosis, y desde luego la reina, obviamente, que es la endometriosis. Fíjense que el 70% de las pacientes con dolor pélvico crónico padecen endometriosis. Y prácticamente el 90% de las pacientes que tienen edad fértil van a padecer endometriosis, digamos, del grupo de pacientes que tienen dolor pélvico crónico. O sea, la gran mayoría de las mujeres que tienen un dolor pélvico crónico tienen endometriosis, ¿ya? Entonces eso es re importante porque nos ayuda mucho como médicos a enfrentarnos a las distintas opciones de diagnóstico en cada paciente que vemos. Ahora, ¿por qué duele la endometriosis? Y uno dice, pucha, ¿por qué me duele? Ya, vamos a ver más adelante una foto y uno se explica realmente por qué duele, pero ¿por qué duele al final? ¿Ya? Porque cuando hay un implante de endometriosis, les voy a mostrar más adelante una foto de esto,
se producen sustancias que son proinflamatorias en el mismo implante, o sea, en la cicatriz o en la herida de endometriosis que está dentro del abdomen o dentro de la cavidad que la aloje, porque acuérdense que la endometriosis puede estar en el abdomen, en el tórax, en el cerebro, en distintas partes del cuerpo. Entonces, ¿por qué duele? Porque hay sustancias en ese implante de endometriosis que son proinflamatorias. Entonces generan que esa zona se inflame cada vez más. Muchas veces puede ocurrir sangrado desde el implante endometriósico. O sea, hay inflamación, hay sangrado desde el mismo implante que genera irritación en el caso del abdomen, que genera irritación de la membrana que se llama el peritoneo, o en el caso del tórax, de la membranita que se llama la pleura, o en el caso del cerebro, de las membranas que recubren el cerebro, y generan obviamente irritación de estas membranas y generan dolor. Y hay una irritación nerviosa de implantes profundos. Los implantes profundos en el fondo se llaman implantes que están más allá de 6 milímetros bajo la membrana basal de cualquier tejido que esté involucrando la endometriosis. Y esos son implantes en el fondo que están mucho más metidos en los tejidos, mucho más difíciles de tratar y que generan mucho más dolor. Ahora, ¿por qué el dolor de la endometriosis se puede hacer crónico? Y esto nos ayuda mucho a saber esto para nosotros enfrentarnos al tratamiento de la paciente. Porque existen fibras nerviosas nuevas, o sea, aparte del implante que está situado, por ejemplo, vamos a situarnos en el abdomen, que es lo más frecuente, en la pelvis, sobre la membrana que está muy vascularizada, que se llama peritoneo, y muy inervada, con muchas fibras nerviosas, hay un implante endometriósico, y al haber estrógeno dando vuelta, el estrógeno que producen los ovarios, el estrógeno que le da el médico que tiene un anticonceptivo oral combinado con estrógeno y progesterona, o una inyección que tiene estrógeno, etcétera, o las pacientes que tienen un problema de sobrepeso, hay un poquito más de fibra, un poquito más de células grasas que producen más estrógeno, y obviamente genera el estrógeno, la presencia de estrógeno genera que se puedan crecer nuevas fibras nerviosas alrededor de los implantes de endometriosis y puedan generar más contacto, digamos, con el sistema nervioso central y producir más dolor. Hay un estímulo de dolor que es persistente en el tiempo. Esa persistencia del dolor hace que cada vez el dolor se puede hacer crónico. Y hay una sensibilización visceral. ¿A qué se refiere eso? Se refiere que muchas veces se contagian los órganos vecinos con el dolor que, por ejemplo, ocurre en el útero o en las trompas o en los ovarios. Y como hay órganos que están vecinos, como son la vejiga y como son el colon o el intestino, obviamente que pueden haber una irradiación del dolor y un contagio de este dolor intenso y permanente y persistente desde un órgano hacia otro. Y al final a la paciente le duele todo. Le duele el útero, le duele los ovarios, le duele el peritoneo, le duele la vejiga, le duele el intestino. Y pobre paciente finalmente tiene una muy, muy mala calidad de vida. Esto es una foto de una laparoscopía, que a lo mejor algunas de ustedes han estado, digamos, en pabellón en una laparoscopía, y yo no sé si el doctor Sobrino lo mencionó o lo ha mostrado, pero se los muestro. Es un útero sano, normal, con una relación anatómica normal. Esto es una foto de un implante endometriósico. Fíjense esas pelotitas negras que se ven, en el fondo son focos de endometriosis. Lo que se ve como blanco, así como una telaraña, es el tejido que está inflamado alrededor del tejido endometriósico, que está retraído, que está como apelotonando un tejido con otro. Y fíjense cómo se ve, y fíjense la diferencia que se ve de una paciente que tiene endometriosis, en este caso una endometriosis bastante severa, versus la foto que está a su izquierda en la pantalla, que es una foto de un útero sano y normal. Entonces es esperable que esto duela. Está todo traccionado, está todo inflamado, está comprometiendo el intestino, en la foto de arriba está comprometiendo la vejiga. Entonces está todo comprometido y generalmente estas pacientes, la mayor cantidad de las veces, tienen mucho dolor. Si bien es cierto, la magnitud de la enfermedad que se diagnostica en una laparoscopía no dice siempre relación con la magnitud del dolor que tiene esa paciente, pero en general hay una buena correlación y en general la paciente tiene un dolor pélvico crónico que muchas veces es severo en el transcurso de su enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Les voy a
mostrar los monitos para que ustedes me entiendan. Tenemos esta paciente que tiene endometriosis, ¿cierto? Esa paciente que tiene endometriosis, vamos por la flecha amarilla. Esa información de dolor viaja a los nervios de la pelvis. Los nervios de la pelvis los transmiten por la médula espinal al sistema nervioso central, al cerebro. En el cerebro se hace consciente la sensación de dolor. Nosotros sabemos que nos duele, nos damos cuenta que nos está doliendo. Y esa información después viaja de nuevo por la médula espinal, viaja a los nervios de la pelvis y viaja al útero, al lugar donde está en el fondo generándose el dolor, y se hace un circuito. Y ese circuito, en la medida que genera estímulos de dolor persistentes en el tiempo, como veíamos en la diapositiva anterior, genera obviamente que el dolor va siendo crónico. Y el dolor va transmitiéndose cada vez más rápido. Y el dolor va siendo cada vez más intenso. Y ya no hay antiinflamatorio como el ibuprofeno, el ketoprofeno, que nos haga sentir un poquitito de alivio. Antes nos tomábamos 2 ibuprofenos y se nos pasaba. Después al mes, o a los 6 meses, o a los 8 meses, nos tomamos 2 ibuprofenos, un ketoprofeno, empezamos a tomar tramal, empezamos a tomar Cronus, Saldiar, Tramadol, distintos medicamentos para el dolor, y al final, en el fondo, tenemos múltiples medicamentos que estamos ocupando para el manejo del dolor, que muchas veces están mal indicados, están mal utilizados, porque lo que tenemos que utilizar son otro tipo de medicamentos que sí nos van a ayudar a disminuir la velocidad de conducción del dolor desde el origen, que es la pelvis, hacia el sistema nervioso central, y eso va a hacer que podamos disminuir la sensación de dolor intenso. Obviamente que esta paciente, por ejemplo, que estamos viendo en la foto, requiere una cirugía, por supuesto que sí, ¿ya? Pero tengan presente que en pacientes con endometriosis, más o menos un 15% de ellas que se operan, después de la cirugía, persisten con dolor. A pesar de no tener evidencia de enfermedad, persisten con dolor. ¿Y por qué? Porque los estímulos persistentes en el tiempo, a pesar de que nosotros sacamos la enfermedad, o van con el cirujano laparoscópico, el laparoscopista, y el cirujano soluciona el tema de la enfermedad que está en la pelvis. Libera el útero, libera los ovarios, libera las trompas, muchas veces libera el colon, libera los uréteres o los riñones, la vejiga, y queda súper limpia la paciente. Una cirugía 2, 3 horas operando y dejó súper, súper bien la paciente. A la semana viene a control y persiste el dolor. Eso ocurre porque muchas veces no se ha iniciado el tratamiento con los fármacos que nos van a ayudar a disminuir la sensibilización, la velocidad de conducción tan acelerada desde el útero, desde las trompas, desde los ovarios, hacia el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las consecuencias de la endometriosis? Aparte de que genera obviamente dolor, muchas veces también está asociado a trastornos de la fertilidad. Si ustedes ven, por ejemplo, esta foto, es difícil imaginarse que una mujer así pudiera embarazarse, porque las trompas, obviamente, que son las encargadas de transportar el óvulo y donde se encuentra el óvulo con el espermatozoide, muchas veces están tortuosas, muchas veces están dañadas, muchas veces están tapadas y no tienen la posibilidad de generar un embarazo en forma espontánea. Entonces la fertilidad obviamente es una de las consecuencias de la endometriosis. Otra consecuencia es el compromiso de órganos vecinos, como la vejiga, como el intestino, provocando muchas veces dolor para tener deposiciones, sangrado por las deposiciones, muchas veces dificultad para tener deposiciones y muchas veces también órganos vecinos como la vejiga, donde puede haber dolor para orinar o puede haber sangrado con la orina. Se puede localizar a distancia la endometriosis. Ya les decía que la endometriosis puede estar en cualquier parte del cuerpo. Pueden haber localizaciones en el tórax, por ejemplo, en los pulmones, en los bronquios, y generar a veces tos con sangre. Muchas veces puede haber endometriosis cerebral, incluso es muy raro, pero puede haber. Y desde luego, algo que acompaña y va muy de la mano de la endometriosis es la disfunción sexual. Y principalmente el dolor pélvico que existe en el momento de la actividad sexual. Y esa debería ser una de las principales razones por las cuales nosotros debiéramos ayudar a las pacientes con endometriosis, porque
Si ustedes se fijan, alguien que tiene dolor crónico, que está con un dolor intenso, severo, en forma permanente, o a lo mejor no permanente, pero en forma reiterativa, que tiene compromiso de órganos como el colon o la vejiga y que a veces no puede hacer deposiciones normales, que a veces no puede hacer pipí porque le duele o sangra, y que tiene además de eso una disfunción sexual, que se desencadena una disfunción en su pareja, una disfunción familiar, lógicamente que es una paciente que va a tener algún grado de deterioro en su ánimo. Y muchas veces uno lo ve en estas pacientes, que en el momento que ponemos a ayudarnos y que nos instalamos, digamos, en un tratamiento que es interdisciplinario, aquí no hay nadie que sepa todo. Somos muchos, digamos, en un equipo que nos vamos a hacer cargo de distintas tareas para poder, en el fondo, sacar adelante y mejorar la calidad de vida de nuestra paciente que tenemos enfrente y de su grupo familiar muchas veces. El tratamiento, en el fondo, de una paciente con endometriosis, lógicamente, imagínense, acuérdense de la foto que vimos, la reina del tratamiento quirúrgico de la endometriosis es la laparoscopía. Pero nosotros aquí vamos a combinar muchas cosas, porque no solamente la laparoscopía es lo que nos va a ayudar. También necesitamos un tratamiento hormonal que nos permita muchas veces que la mujer no ovule, para que no produzca estrógenos en la ovulación y no ayude en que se perpetúe el dolor. En la utilización de fármacos que van a modular la actividad neurológica y a disminuir la velocidad de conducción de, el dolor que se origina en la pelvis hacia el sistema nervioso central. Y la neuromodulación eléctrica son parte, en el fondo, de un esquema de trabajo que, en el fondo, van en su conjunto varios profesionales de la salud a ir indicando en distintos momentos y a ir utilizando en distintos momentos, hasta que en algún momento van a haber ocurrido todos y esperamos, obviamente, por supuesto, que la paciente en el transcurso del tratamiento vaya mejorando su calidad de vida. Mire, les voy a presentar un caso clínico real. Yo no me acuerdo si esta paciente está acá en el público, veo algunos nombres, pero es un caso clínico real de una paciente que yo vi hace unos años atrás. Esta es una paciente que había tenido 3 laparoscopías cuando llegó a mí. Llegó a mí por el dolor, ¿ya? Yo no soy especialista en endometriosis, yo soy especialista en piso pélvico y una de mis áreas de máximo interés en lo investigativo y en lo docente es el dolor. Entonces, el dolor pélvico. Entonces, por eso esta paciente me la derivaron. Y ella tenía 3 laparoscopías. Cuando yo la recibí, había terminado la semana anterior. Había sido su última laparoscopía, ya no había enfermedad, pero persistía con dolor. Tenía un EVA, que es la escala visual análoga de dolor, es la nota que se le pone al dolor, entre 1, que es un dolor chiquitito, y 10, que es un dolor insoportable. Tenía un dolor 9, permanente. Y cuando llegó a mí, estaba tomando tramadol, que es un derivado de la morfina para el dolor, paracetamol, y estaba tomando un anticonceptivo oral que tenía estrógeno. Entonces, luego de conversar con ella y de explicarle muy bien todo lo que yo les acabo de explicar en la presentación, le propuse hacer este esquema de tratamiento con la neuromodulación tibial posterior, que vamos a conocer enseguida de qué se trata, con la pregabalina, que es un fármaco neuromodulador, y cambiamos el anticonceptivo con estrógeno por un anticonceptivo sin estrógeno y con una molécula que se llama Dienogest, que lo que hace es tener un efecto anovulatorio para que los ovarios no produzcan estrógeno y no ovulen, sirve como método anticonceptivo y también tiene un efecto antiinflamatorio en los implantes endometriósicos o en el tejido endometriósico que no es visible luego de haberse realizado una laparoscopía. O sea, nos ayuda bastante. La paciente se fue y en un mes volvió y tenía un EVA, que es el dolor que les decía de 1 a 10, 2 ocasional. Antes tenía 9 permanente. Ya había dejado el tramadol porque no había necesitado tomar tramadol. Estaba sin paracetamol y ella manifestaba una notable mejoría en su calidad de vida. Yo como médico tratante y como apasionado por este tema y por lo que me encanta en el fondo poder ayudar y poder innovar y poder generar nuevo conocimiento, yo me emocioné mucho en verdad cuando vi este resultado. Lo conversé con Ignacio Miranda, que yo creo que todos ustedes lo conocen, que es un gran cirujano laparoscopista, yo creo que el único especialista de verdad en endometriosis que hay en Chile. Y con Ignacio, en el fondo, tenemos este esquema de manejo, este esquema de tratamiento,
y lo hacemos en forma interdisciplinaria en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y en verdad ayuda mucho porque generamos alivio de las pacientes en el fondo que tienen dolor pélvico crónico, y uno puede ir manejando distintos medicamentos, da lo mismo los nombres que les diga, pero se pueden hacer distintas mezclas, se pueden subir dosis, se pueden bajar dosis, se pueden hacer muchas cosas para mejorar la calidad de vida de quien lo necesita. Ahora, ¿qué pasó? De aquí vamos a entrar de lleno en lo que es la neuromodulación, que me pidieron mucho que hablara de lo que es la neuromodulación tibial posterior para educar un poquito en este sentido. Y me parece súper bueno. Yo llegué a la neuromodulación tibial posterior buscando una opción de tratamiento para mi madre, porque mi madre tuvo una cirugía de columna cervical hace muchos años atrás. Ella todavía está viva y está bien, y tuvo una complicación muy severa y quedó con un déficit y un problema para vaciar su vejiga. Y buscando opciones para ella, me encontré con la neuromodulación como opción de manejo. Hicimos un manejo con ella con neuromodulación tibial posterior, y gracias a que, bueno, se hizo bien, ella se recuperó, ahora está bien, su vejiga se vacía bien, y logramos el éxito que tanto queríamos. Y a raíz de eso, en el fondo, empecé a encontrar que la neuromodulación tibial posterior tenía muchas aplicaciones. Pero al principio, cuando me encontré con el término neuromodulación, me encuentro con esta definición que, créanme, que me costó muchos años entender. Yo llevo en esto más o menos del año 2005, aprendiendo de esto, o sea, bastantes años ya. Y en el fondo lo que se trata la neuromodulación es de modular la actividad neurológica de un órgano, modular la sensación de un órgano, modular la sensación de cómo se hace pipí, modular la sensación de aguantar el pipí, modular la sensación de cuando tenemos que aguantar la caguita, modular la sensación de dolor cuando alguien tiene regla, modular la sensación de dolor cuando alguien tiene un dolor pélvico crónico. De eso se trata la neuromodulación. Modula la información de dolor desde el origen, que en este caso es la pelvis, hacia el sistema nervioso central, ida y vuelta. De eso se trata el modular la información neurológica. Y existen, ¿cómo actúa esto? En el fondo es que uno pone un electrodo, que puede ser un electrodo de aguja, como es el original, como una agujita de acupuntura en el punto tibial posterior, conectado a esta maquinita, que es la original, que es el Urgent PC, y eso viaja a los centros sacros del dolor, viaja por la médula espinal, llega al cerebro, y en el cerebro se han sensado potenciales, en el fondo, que demuestran que existe una comunicación. Cuando yo estoy estimulando el nervio tibial posterior, se produce información en el cerebro y se ha sensado información que reconoce, digamos, de que esta vía de conducción que les muestro yo es así. Luego esta información viaja modulada. Se modula la información en el cerebro y la paciente tiene ahora la sensación de que no le duele, a pesar de que persistan estímulos de dolor. Viaja la información por la médula espinal, llega a los centros sacros y luego llega a la pelvis, al útero, a las trompas, a los ovarios, al peritoneo, para generar un circuito que en la medida que reverbera y persiste en el tiempo, va a generar un cambio en la vía por donde se conduce la información. Y originalmente la información se conducía por una vía que decía dolor, pero luego de persistir esta modulación, la vía de conducción va a ser la vía donde dice no dolor. Y así la paciente va a percibir que el dolor es menos intenso o que a veces no le duele. Existen varios orígenes en el fondo, pero el origen de la neuromodulación está en la medicina tradicional china, en este punto que se describe ahí, que es un punto que está 3 traveses de dedo, 5 centímetros sobre el borde superior del tobillo. Originalmente se pensó en esta máquina que se llama Urgent PC, que se utilizaba originalmente para la urgencia miccional, para la urgencia por tener que ir al baño a hacer pipí, para una enfermedad que se llama un síndrome que se llama vejiga hiperactiva. Esta máquina cuesta más o menos, puesta en Chile, como 400.000 pesos. Y el set de los electrodos que ustedes ven ahí son desechables, o sea, uno lo puede ocupar en todos los pacientes, tiene que ir eliminándolos, porque la agujita se puede ocupar solo una vez,
por obviamente motivos de higiene. Y nosotros quisimos muchas veces hacer estudios con UrgentPC, pero no lo pudimos hacer por lo caro que era. Entonces se nos ocurrió, en vez de tener el UrgentPC, comprarnos una máquina de TENS, ocupar electrodos de superficie, y demostramos en el fondo que el efecto es el mismo que el UrgentPC. Quizás en algunas pacientes más severas el UrgentPC tenga un poquitito mejor de efectividad, pero en el globo de las pacientes la efectividad es la misma. Y esta maquinita con estos electrodos cuesta un cero menos, o sea, 40.000 pesos. Es mucho más asequible, las pacientes lo pueden comprar. Estoy seguro que algunas de ustedes lo tienen en la casa y a lo mejor lo está ocupando ahora. Y fíjense que es mucho más barato, es autoaplicable, no tiene efectos adversos. Y es más, puede tener efectos benéficos solo sobre el dolor, sobre el control de la urgencia por hacer pipí, sobre el control de la constipación en algunos casos, sobre el control de la incontinencia fecal en otros. Nosotros lo probamos esto y publicamos un trabajo en vejiga hiperactiva hace bastante tiempo, demostramos que tiene efectividad y que teníamos mucha efectividad en esto. ¿Y cómo llegamos, en el fondo, a que esto funcionaba para la vejiga? ¿Y cómo llegamos a la endometriosis? ¿Cómo llegamos al dolor pélvico de la endometriosis o del dolor de la regla, en el fondo? Fíjense que yo un día estaba de turno en el Hospital de la Chile y había una interna que no aparecía en el turno. Yo estaba medio enojado porque era como a las 10 de la mañana, entrábamos a las 9 y ella no llegaba. Y las compañeras me dicen, no, doctor, si llegó temprano, pero está con la regla, está con mucho dolor. Se siente muy mal. Bueno, la fui a ver, le pusimos unos medicamentos para el dolor, se sintió un poco mejor. Y me puse a pensar que quizás la neuromodulación tibial posterior podía funcionar en ella. Porque claro, los nervios son los mismos que eran para la vejiga, a los nervios que son el origen del dolor para el útero, para la dismenorrea, para el dolor de la regla. Entonces le dije, haz la neuromodulación, hazla todos los días. Mientras estés en la rotación de ginecología, hazla. Y veamos el mes siguiente qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurrió? Al final, diga, esa es la primera paciente, la interna, la de más a la izquierda, la paciente 1. Ella tenía un dolor 8 con su regla. A la siguiente regla tuvo un dolor 2. Y nos entusiasmamos y empezamos a buscar pacientes con dolor con la regla. Y fíjense que todas las pacientes que les hacíamos el tratamiento, bajaba el dolor de un dolor severo a un dolor moderado o leve. Y eso fue muy motivador. Fue tan motivador que postulamos y nos ganamos un concurso FONIS. Hicimos el trabajo, desarrollamos la técnica en el fondo y logramos el fondo en resumen, les cuento, muy en resumen, que básicamente con la neuromodulación tibial posterior, una mujer que tiene dolor con su regla, que es un dolor severo, un dolor 8 en una escala de 1 a 10, la podemos llevar a un dolor leve, que es un dolor 3 en una escala de 1 a 10. O sea, ocupando esta técnica de estimulación, podemos lograr mejorar los síntomas tan molestos del dolor de la regla. Y eso fue lo que a mí me hizo pensar, lo que a mí me hizo tratar de intentar tratar a la paciente con dolor pélvico crónico por endometriosis con la neuromodulación tibial posterior. Ese es el origen del por qué ocupamos la neuromodulación en pacientes con dolor pélvico crónico por endometriosis. Porque sabemos que funciona. Funciona en distintas patologías. Funciona en vejiga, funciona en intestino, en recto, y funciona en el dolor de la regla. Por lo tanto, ¿por qué no iba a funcionar en la endometriosis? Y bueno, funcionó. Y es lo que estamos haciendo actualmente, involucrando en el tratamiento al cirujano, el laparoscopista, a la especialista en piso pélvico, a la unidad del dolor, a muchas veces el urólogo, el proctólogo, y somos un equipo interdisciplinario que estamos todos en el fondo tratando de hacer que las pacientes tengan una mejor calidad de vida. Lo que queremos en el fondo es pasar de esta foto, ¿ya?, con el uso de la neuromodulación y con el uso del equipo interdisciplinario, a esta otra actitud, ¿ya? Y muchas veces lo logramos. Muchas veces es el fruto de un trabajo que es interdisciplinario. Lo vuelvo a decir y lo repito, porque aquí nadie sabe todo. Yo puedo saber mucho de neuromodulación y de farmacología para el dolor, pero Ignacio sabe mucho más que yo de laparoscopía. Mario Adrapo sabe mucho más que yo de colon.
Juan Pablo Valdebenito sabe mucho más que yo de vejiga. Y todos juntos sabemos mucho para ustedes y para ayudarlas a mejorar su calidad de vida. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, para darle la palabra para que el doctor nos pueda contestar y ayudar, porque quedan poquitos minutitos. Si alguien no alcanzan a contestarle su pregunta, la puede mandar por nuestras redes sociales y nosotros se la hacemos llegar al doctor. Está abierto por si alguien tiene alguna pregunta para poder que el doctor aprovechar esta gran oportunidad. Pueden escribir las preguntas por el chat para poder... Doctor, dice, ¿cómo se adquiere este aparato para las terapias de neuromodulación? Ya, se compra, hay distintos distribuidores. Nosotros el que ocupamos por la relación precio-calidad se llama Bioperson. Se los voy a escribir ahí, Bioperson. Esa es la página que ellos tienen y ahí pueden adquirir, nosotros ocupamos uno que se llama TENS 7000. Es el que nosotros ocupamos para hacer este tipo de estimulación y requiere una clase de 5 minutos, digamos que educar y enseñar en realizar este tema es muy fácil, es muy fácil. Si la pueden usar sola, se puede usar sola y se puede ocupar en el fondo, pero hay que enseñarla a hacer, no cuesta nada. Doctor, preguntan si el punto de medicina china es el R9. No estoy seguro, no estoy seguro si es el R9, te mentiría, no me acuerdo de memoria, está en la presentación, pero el fondo es el punto es donde yo te digo que está, son 5 centímetros o 3 dedos sobre el borde superior del tobillo y ahí genera, al fondo ahí está el nervio tibial posterior, ahí está. Hay muchos otros puntos de acupuntura que tienen relación con la vejiga y con el abdomen y con el útero, que están localizados en distintas partes y los acupunturistas obviamente saben mucho más, pero el punto tibial posterior está ahí. Para aprender a usar la máquina, ¿debo pedir una hora con usted para una pequeña Sí, capacitación? puede ser, pedir una hora conmigo en el hospital o en la clínica Red Salud Providencia, o, mira, la verdad es que las kinesiólogas también saben harto cómo ocupar la máquina, pero ahí también no te van a... Si conoces una kinesióloga que te programe la máquina, te voy a escribir aquí los parámetros, son 20 Hz, son 200 ciclos por segundo, modo normal, y son 30 minutos. Y eso lo hace una vez al día. Y eso habitualmente por un mes. Y al mes ya debería haber algo de respuesta respecto al dolor. Hay que mantenerlo después en el tiempo. Nos hacen otra pregunta, si vamos a subir la charla del doctor también por plataforma, por las plataformas y por nuestras redes. Doctor, también nos preguntan por acá, dice, doctor, me hice una histerectomía total hace 1 año y medio por endometriosis severa y empecé con un dolor muy fuerte en la parte baja de la espalda. ¿Tiene algo que ver? ¿Me servirá la máquina? Hay que evaluarte si el dolor tiene que ver o no con endometriosis que haya persistido en el tiempo. A veces se hacen cirugías, histerectomías por dolor crónico y el útero de repente está sano y no hay evidencia de endometriosis y lo que tiene la paciente es otra patología. Entonces, lo más importante antes de someterse a la histerectomía es evaluarse bien y estar seguro que la causa del dolor es el útero, porque muchas veces a lo mejor el útero no es la causa del dolor. ¿Mm? Otra pregunta, dice, recién me detectaron la enfermedad, le realizaron un tacto. Esta semana me hago la resonancia magnética y me recetaron Feminol, ya que tengo mucho dolor y 15 días de sangrado. ¿Usted me recomendaría otro medicamento? Sí, si estás diagnosticada con endometriosis, te va a hacer la resonancia o la sospecha alta de endometriosis. Lo ideal, como les decía yo, es ocupar anticonceptivos orales que no tengan estrógeno. ¿Ya? El feminol tiene estrógeno. Algo que te produzca anovulación, pero que no tenga estrógeno y que tenga dienogest. Eso es como lo ideal. La siguiente pregunta dice, el TEN se coloca en ambos pies
¿Y cómo actúa la pregabalina? Son dos preguntas en una. Ya, el TENS se puede colocar en los dos pies, sí, y actúa un poquito más fuerte, más intensa la estimulación. Habitualmente es una cartita que uno se guarda por si la paciente con la estimulación de un pie no funciona bien. La pregabalina actúa disminuyendo la velocidad de conducción en los nervios de los estímulos de dolor. Así actúa la pregabalina. Es un medicamento seguro que al principio de su efecto puede generar un poquito de mareo, un poquito de edema o de hinchazón de las piernas a veces, pero en adelante, cuando se acostumbre la paciente, no hay ningún efecto adverso importante. No estoy atendiendo por telemedicina. No existe ningún inconveniente en tomar anticonceptivos orales en forma continua por 3 años, no existe ninguno. Pero si tienes endometriosis, ojalá que sea sin estrógeno. ¿Qué otro medicamento sería bueno para el nivel de dolor con tanto efectos secundarios? Con no tanto efectos secundarios. Hay varios medicamentos neuromoduladores, no les voy a decir los nombres porque para que no se automediquen, pero hay varios otros medicamentos neuromoduladores, hay 3 o 4 más, en el fondo, que se pueden ocupar. La neuromodulación dice que es Nayer, el que está con intracavitario, tibial y sacro. Ya, lo que pasa es que hay que ver que lo estés ocupando bien, hay que ver que esté ubicado de forma adecuada y que lo estés ocupando bien y que el seteo de la máquina sea el adecuado. Y a veces si no funciona, bueno, nada es 100%. Hay cosas que simplemente no funcionan y las enfermedades son mucho más grandes que las soluciones que nosotros tenemos para ofrecer. Y a veces hay que saber reconocer eso también. Lactafem sí, Lactafem es desogestrel y eso tiene solamente progesterona, está bien. La marihuana sirve como ansiolítico y sirve para el manejo del dolor crónico, se ha ocupado, ¿ya? Ahora no sé la dosis porque no lo ocupo yo, no lo indico, pero sí, sé que funciona. Desogestrel sí lo dije, desogestrel sí es una buena opción. Si sirve para artritis reumatoide, no sé qué es lo que quieres saber si sirve para artritis reumatoide. Con varices no hay problema de usar el TENS, ¿ya? No hay ningún problema, no va a pasar nada con las varices. El único inconveniente es que si se hinchan mucho los pies, puede costar un poquitito hacer la estimulación y ahí la recomendación es hacerlo siempre en las mañanas, cuando las piernas están más deshinchadas. ¿De qué será mi pregunta? Porque no quería subir una trombosis. No, trombosis no pasa nada. Gracias, Pablo, porque tuvo la facilidad de ser muy amable la charla y me gustó. Muy bueno. Tinel continuo por 3 meses, el Tinel tiene estrógeno. Lo ideal es que no tenga estrógeno. Muchas gracias por su comentario, María Jesús. No, muchas gracias, doctor, por su respuesta, por esta gran charla, porque este es uno de los temas muy importantes para nosotros como pacientes de endometriosis, sobre todo con la terapia del tibial posterior. O sea, que necesitamos mucho aprender. No, agradecemos esta gran instancia y para seguir aprendiendo, y si alguien quiere contactar al doctor, ustedes se pueden comunicar internamente por nuestras redes.